Ok, bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con una cosa llamada patrística, que es una especie de, bueno, se le llama patrística justamente porque es el estudio de los padres de la iglesia. O sea, es los primeros filósofos cristianos que pues intentan dar un poquito de sentido a su fe, ¿no? O sea, recordemos que pues, el cristianismo nace como una religión, obviamente, aunque con elementos filosóficos, pues se considera como una religión y hay personas que intentan como entender esta fe o esta religión de manera racional, ¿no? Y es cuando empieza a desarrollarse la filosofía cristiana. Y bueno, pues existen muchísimos padres de la iglesia, o sea, sí, existen muchos filósofos que intentaron dar cuenta del cristianismo, pero yo aquí les pongo o les traje cuatro filósofos que son un poco curiosos, ¿no? O sea, los elegí por su carácter curioso. El primero de ellos, eh, que propiamente no es cristiano, pero es muy importante para el cristianismo, se llamó Filón de Alejandría. Filón de Alejandría era un judío que fue de los primeros en comenzar a interpretar la Biblia de manera alegórica, o sea, no tomando las enseñanzas de la Biblia así literal, sino intentando entenderlas como metáforas o cosas así. Y él dice bueno, él sostiene que no podemos conocer propiamente a Dios. Él dice que no podemos conocer la esencia de Dios. O sea, si nos preguntamos qué es Dios, es una pregunta que no tiene respuesta y solamente podemos conocer su existencia. O sea, podemos conocer que Dios existe, pero no podemos conocer qué es propiamente Dios, ¿no? Esto va a ser importante para entender un poquito a San Agustín ahorita que entremos con él. Y como no podemos saber qué es Dios, pues esto significa que no hay nada que se le parezca en este mundo. Y lo único que podemos hacer para hablar de él pues, es usar alegorías o metáforas o pues, cosas así, ¿no? O sea, uno puede decir, es que Dios es tan grande como el sol, sí, como ejemplo, pero pues en realidad pues Dios no se parece al sol en absoluto. Entonces esto simplemente es una metáfora, por decirlo así. Entonces, pues bueno, o sea, con Filón de Alejandría se inaugura la interpretación alegórica de la Biblia. Por ejemplo, él es el que comienza a decir, o sea, un ejemplo es que en la Biblia dice que Dios creó el mundo en 7 días, ¿no? Ujú. Pero pues Filón de Alejandría dice, no, pues es que pues eso no puede ser posible porque si no había tierra, entonces ¿cómo es que había días? Y si no había sol, ¿cómo había días? Porque pues los días se cuentan por el sol, ¿no? Entonces, pues esto de los 7 días hay que interpretarlo más bien de manera metafórica, ¿no? Como en sí, o sea, cada día a lo mejor significa algo así como siete pasos o siete estadios de la creación, por decirlo de algún modo, ¿no? Y así pues se va interpretando muchos pasajes de la Biblia en este sentido alegórico, ¿no? Mm. Otro personaje, bueno, o sea, recuérdense que me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna duda, así, ¿no? Otro personaje interesantón se llamaba Tertuliano y este personaje en realidad piensa que la fe es una cuestión totalmente irracional, que no se puede explicar mediante la razón y tiene una frase muy famosa que dice, creo porque es absurdo. O sea, por ejemplo, cuando él leía que Jesucristo había nacido de una virgen, pues es algo que nos parece absurdo según las leyes naturales, y Tertuliano decía, justamente porque es absurdo hay que creerlo. No, o sea, tienes que dejar
tu mente racional y tienes que creer ciegamente, ¿no? Pues eso es la fe, ¿no? Ajá, sí, exactamente. O sea, él, Ujú. él dice, en la fe no hay comprensión racional, simplemente crees. Así es como la versión radical, ¿no? Así como decir, todo lo que dice la Biblia, aunque tú creas que, bueno, aunque te suene muy absurdo, tienes que creerlo porque en eso consiste el valor de tu fe, en creer ciegamente, ¿no? Ujú. Y es lo mismo que porque a Dios no se le parece nada, son alegorías, como quien dice, Cons, ¿no? Sí, ¿O sí, un no? poco, un poco esta idea. Sí, 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 sí es similar. Ajá, o sea, como no puedes comprender a Dios, Ujú, entonces tienes que creer en Él, así simplemente, ujú, ¿no? ok. Ujú. Posteriormente llega otro pensador llamado Orígenes, así se llamaba, Orígenes de Alejandría. Él sí acepta la filosofía griega, incluso él llega a decir que Platón estaba inspirado en Moisés. O sea que Platón llegó a leer a Moisés, según él, y que algunas de sus teorías estaban inspiradas en el Génesis y ¿cómo se llama? En el Pentateuco, o sea, en los primeros libros de la Biblia. Digo, sabemos que no es cierto, o actualmente sabemos que eso no pudo haber sido posible, pero es curiosa esta forma como de intentar rescatar a los filósofos antiguos, eh, como diciendo es que ellos ya también conocían la revelación, solamente que no sabían muy bien en qué consistía o alguna cosa así, ¿no? Y bueno, de hecho, Orígenes estaba un poquito, pues era un poquito loco, ¿no? Estaba un poquito zafado, porque su, digamos así, su intento de vivir lo más cristianamente posible lo llevó incluso a automutilarse, o sea, hasta castrarse Ouch. voluntariamente, porque pues así decía que él ya no tenía como Tentaciones. tentaciones, exactamente. Ajá, o sea, sí, 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 sí era muy extremo, ¿no? Ujú, Y otra de sus doctrinas un poco extremas, o al menos que la iglesia no aceptó, se conocía como apocatástasis. Esta es una palabra un poco larga, es en griego, y se traduce como redención universal. O sea, Orígenes pensaba que al final de los tiempos, Dios iba a sacar a todos del infierno y los iba a llevar al paraíso. Incluso hay interpretaciones que dice que incluso iba a perdonar al diablo y también lo iba a sacar del infierno y al fin de los tiempos todos iban a estar en el paraíso. Entonces, bueno, es una doctrina que la iglesia no acepta, pero pues también está curioso y está interesante, ¿no? ujú. Ahí ya se hablaba de cielo y de infierno, Cons. Sí, Ya sí, estaba sí. el concepto de infierno y todo. Ya ahorita, empezando el cristianismo, empezó el concepto de infierno, ¿verdad? ¿Así? Más o menos, tardó un poquito, porque en la Biblia no está la idea de infierno. Lo más cercano que existe en la Biblia como concepto es algo que se conoce como el Sheol, y el Sheol simplemente se dice que es las profundidades de la tierra, Mm, y que ahí van algunas almas al morir. Pero no hay todavía esta idea del infierno como un lugar así de donde está el diablo y donde te castigan y está caliente. O sea, todavía no existía esa idea muy desarrollada, Sí, ¿no? Dante Alighieri, digamos. Ajá, de hecho fue hasta muchísimo tiempo después cuando se empieza a desarrollar esta idea de manera más visual y el escritor Dante Alighieri, con su Divina Comedia, ahí sí nos presenta una visión no, muy... no, no escucho yo. ¿Perdón? No ¿Se, escuché se, yo. Es que se cortó? se me cortó a mí, no sé. Sí. Ajá. Ok. Bueno, pero ya se escucha, ¿no? ¿O no me escucho yo? ¿No me escuchan?
No, Yo sí, ¿Tú lo escuchas? yo no, Norita, yo ¿No, sí, Tibio? yo no lo escucho a Gonz, ¿ustedes sí? Sí, sí. Sí. nosotros sí, pero Tere no, algo pasó. Algo me pasó. A ver, entonces no me Ah, ya, escuchas Gonz, nada, ¿ya? ya te oigo, Gonz, sí, ya. Ay, bueno, sí, sí, Ah, gracias. ya, perfecto, ya. Ujú. Es que sí, los internet están fallando mucho por las lluvias, Por las ¿no? lluvias. Ujú. Sí, a mí Exactamente. también me ha fallado un poquito. Ujú, Eh, bueno, lo que les decía era que fue Dante Alighieri el que le dio una imagen así muy visual y muy física, digámoslo así, a la idea ujú, del infierno, ¿no? ujú, Pero claro. antes era una cuestión más abstracta, por decirlo así. Ujú, ok. Ujú, Y bueno, Orígenes pensaba que al final de los tiempos todos se iban a salvar, Jesús iba a sacar a todos del infierno y no iba a haber, digámoslo así, castigo eterno, ¿va? ujú, Y nuestro último filósofo de la patrística que les quiero presentar es San Basilio de Cesarea. Em, este filósofo fue importante porque también comienza a plantear la unión entre filosofía griega, entre filosofía antigua y pensamiento cristiano. Y él tiene una metáfora muy bonita que dice que leer filosofía es como ir a recoger rosas. Dice, cuando tú recoges rosas, tienes que cuidarte de las espinas, este, para poder disfrutar de su aroma y de su belleza, ¿no? Entonces, así mismo, cuando uno lee filosofía antigua, dice, tienes que saber recuperar lo que es valioso en esa filosofía y evitar las espinas, evitar las cosas que no están en consonancia con la fe cristiana, ¿no? En ujú. otras palabras, Oye, Gonz, no, sí, perdón, ¿ellos son sacerdotes ellos o nada más son como seglares normales así o no, no se sabe eso? todos, Por la todos fueron vestimenta, sacerdotes, todos son sacerdotes ya. Ujú, sí, ok. sí, sí, sí. Sí, de hecho Ujú, son obispos en general. Bueno, la mayoría de ellos son obispos, salvo Filón de Alejandría. O sea, Filón de Alejandría como era judío, él ujú, no participa en estas cosas, pero Orígenes sí era obispo y San Basilio también. ujú. Tertuliano creo que no. Creo que él era abogado y pues se dedicaba Con la filosofía. a sus cosas, sí, a la filosofía, ¿no? Ujú, ok. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues aquí es como una breve presentación de lo que comienza a ser la filosofía cristiana. Se dan cuenta que hay filósofos que sí bueno, hay creyentes que sí aceptan a la filosofía griega, hay otros que no. Em, y esto es importante porque San Agustín, que es nuestro filósofo que nos va a ocupar el día de hoy, él sí va a Sí, estar muy a favor de la filosofía. no sé, Bueno, pues no por hay eso se le problema. considera filósofo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a San Agustín. ¿Ya San Agustín Le fue el hicieron primer cara filósofo formal del cristianismo, Ronz? Fue el primer filósofo No, bueno, es que ya había filósofos que reflexionaron sobre el cristianismo. Ujú, Lo que hizo San Agustín fue como darle, digámoslo así, como hacerlo fuerte. Ahorita les cuento más o menos cuál es su importancia o sea, por qué es tan famosón, ¿no? ujú. Bueno, pues ya pueden ver la pantalla ahora con la imagen Sí, de San Agustín, ¿sí? sí. Perfecto. Ujú. Bueno, pues
San Agustín, su nombre verdadero es Aurelio Agustín. Eh, Aquí les presento una imagen de él. Es la imagen más antigua que conocemos de él, aunque en realidad no hay ninguna imagen fiel a su rostro, porque esta imagen es del siglo V, ya y San Agustín es de 100 años antes, o sea, del siglo IV. Entonces no sabemos realmente cómo era, ¿no? Ujú. Y él, San Agustín, nació en una ciudad africana llamada Tagaste, que está aquí se los marco, en el 354 después, después de Cristo, ¿no? Eh, Él, bueno, era africano, aunque Tagaste ya era una ciudad romana, o sea, ahí se hablaba latín. Y bueno, su padre llamado Patricio era un pagano eh, bereber, o sea, de las tribus africanas, y su madre Mónica, pues ella sí era latina y era cristiana. Entonces, una curiosidad es que, pues, lo más seguro es que aunque muchas veces dibujen a San Agustín como un señor así blanco y barbón y todo esto, pues seguramente no era así, sino que era de piel morena y y de rasgos, pues más bien africanos, ¿no? Em, cuando era jovencillo, mandan a San Agustín a una ciudad llamada Madaura a estudiar y de ahí lo mandan a Cartago. Cartago era considerada en aquella época la segunda Roma, o sea, la segunda ciudad más importante en el Imperio Romano, y ahí San Agustín, pues lleva a cabo sus estudios, ¿verdad? Eh, hay que pensar en San Agustín como un muchacho sumamente curioso, pero también un poquito rebelde. Él mismo nos cuenta en sus confesiones que cuando tenía 17 años, no, que perdón, sí, 17 años, y está estudiando él en Cartago, pues que la vida de la gran ciudad lo deslumbró mucho y, y él cuenta que se dedicó a hacer un montón de pecados, o sea, se dedicó ahí a pecar mucho. En realidad, lo más seguro es que tuviera una vida como la de cualquier joven o cualquier adolescente, pero Ah, lo pero en que, aquel entonces era pecado. bueno, o sea, es que más bien, o sea, eh, es que él nos escribe en sus confesiones, es una obra de madurez de San Agustín, donde él cuenta su juventud y todo esto. Y él dice en sus confesiones, es que yo me abandonaba a la lascivia y a los placeres de la carne y no sé cuánta cosa, ¿no? Pero pues en realidad San Agustín más bien lo que pasa es que tenía una novia y y pues ya, o sea, tenía una pareja, ¿no? Pero tampoco es que fuera un promiscuo y estuviera ahí, haciendo locuras o cosas por el estilo, ¿no? O sea, nunca abandonó sus estudios ni nada por el estilo. Sí, de hecho tuvo una pareja con la cual llegó a tener un hijo, que sabemos que se llamaba Adeodato, aunque de la mujer no sabemos cómo se llamaba. Nunca nos dice él, cuál era el nombre de ella, ¿verdad? Y pues él estuvo con ella durante unos 15 años aproximadamente, antes de convertirse en sacerdote. Pero bueno, eso es adelantarnos un poquito a la historia. Total que San Agustín pues estaba aquí en Cartago haciendo sus estudios, viviendo la vida loca, como él decía, pero ahí es cuando descubre la filosofía. Él nos cuenta que leyendo a Cicerón descubre la filosofía por primera vez
Y una de las preguntas que él se llega a hacer y que más importancia van a tener para él en su vida es la pregunta por el mal. ¿De dónde surge el mal? ¿No? Él pues había estudiado un poco sobre la Biblia y eso en su natal Tagaste, pues porque su madre era cristiana. Pero cuando él leyó la Biblia, así de jovencillo, él decía que, pues, que tenía muchas incoherencias y que estaba escrita con muy poco estilo. O sea, a San Agustín le gustaban las cosas estéticamente bien hechas y él decía, no, es que la Biblia tiene muy poco estilo, ¿verdad? Entonces como que nunca le hizo mucho caso. Y bueno, y cuando estaba en Cartago, él al plantearse la pregunta de qué es el mal, eh, pues simplemente no le hizo caso a lo que decía la Biblia y se unió a una secta conocida como maniqueísmo. El maniqueísmo es una religión oriental fundada por un cuate, bueno, por un profeta conocido como Mani, que vivió en Mesopotamia entre el 216 y 274. Este Mani decía que era una especie de discípulo de Jesucristo, de continuador de la tarea de Jesucristo, que había tenido ciertas revelaciones y que hizo labor de profeta en su tierra y en la India y bueno, por toda esa zona de Oriente Medio, ¿no? El maniqueísmo dice que existen dos principios creadores, o dos dioses, bueno, para ponerlo simple, el maniqueísmo nos dice que existen dos dioses. Uno que es el bien y que se identifica con la luz, y otro dios que es el mal y que se identifica con las tinieblas. Esta división de estos dos dioses también está inspirada en una religión antigua conocida como zoroastrismo. No sé si alguna vez lo han escuchado. Es una Sí. religión hinduista, Hindú. Ujú. ajá, que dice que existen dos fuerzas o dos dioses conocidos como Hormuz y Arimán. Hormuz es el bueno y Arimán es el malo. Y se están peleando constantemente en el universo, pues para ver quién gana. Y las acciones buenas y malas de los hombres son la manera en que estos dos dioses, digámoslo así, se pelean, ¿no? ¿Es un león, Gonzi? Así es. Ok. Ajá. A Hormuz se le representa como una especie de rey y a Arimán se le representa como un león, pero bueno, no es un león, ¿cómo se dice? Como esfinge, porque tiene alas. Aquí Ujú. se le ven sus alas, Ujú. ¿no? Y también tiene una cola pues, un poco rara, ¿ya? Pues bueno, y es la representación mitológica de estas dos como fuerzas, del bien y del mal, que luchan constantemente en el universo. Y el maniqueísmo pensaba algo muy similar, que el universo estaba conformado de dos fuerzas o dos divinidades, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Entonces, el mal propiamente, ¿qué es? Pues es una fuerza universal, según esta religión, ¿no? Y lo que el hombre tiene que hacer es intentar huir del mal y regresar a la luz o al bien, ¿no? Según esta teoría, el mundo es creación de ambos dioses. O sea, en el mundo hay bien y hay mal, porque el mundo es una consecuencia de la lucha entre ambas fuerzas. Y hay momentos en los que predomina el mal porque está ganando el dios malo y hay momentos en los que predomina el bien porque está ganando el dios bueno. Entonces, la idea sería como que nosotros como seres humanos hay que ayudar al dios bueno con nuestras acciones buenas para que pues, en algún momento llegue a ganar esta batalla eterna, ¿no?
Bueno, si es eterna no la va a poder ganar, ¿no? Pero al menos ayudarle un poquito, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues San Agustín se unió a esta religión, o sea, estaba suscrito a esta religión, em, que le daba una respuesta a su pregunta de qué es el mal, ¿no? O sea, pues es una fuerza, es un Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué existe el mal en el mundo? Ah, pues porque existe una divinidad que es la que personifica todo esto, ¿no? Entonces, esa es la primera respuesta que se dio San Agustín a su pregunta de qué es el mal. Desgraciadamente, pues o bueno, o afortunadamente, más bien, para el cristianismo, San Agustín abandona esta visión del mundo. Y la abandona justamente porque en algún momento él, en sus estudios de esta postura, logra contactarse con una de las figuras más importantes del maniqueísmo en aquel tiempo, o sea, con un sacerdote del maniqueísmo, y se entrevista con él y le hace preguntas que el sacerdote no le puede contestar. O le responde, dice San Agustín, de manera muy oscura y como que no lo convence, pues. Ujú. Ujú. Él pensaba encontrar así la iluminación en esa entrevista y en Ujú. realidad pues se fue decepcionado. Total, que pues todo esto ocurre en Cartago, ¿no? Eh, Años después, él consigue una, mm, una plaza de retórico, algo así, será como una especie de plaza en una universidad en, en Italia. Entonces, primeramente viaja a Roma y de Roma se pasa a Milán. Aquí, bueno, él viaja con su madre y con su pareja de ese momento. Su padre ya había muerto para este entonces y pues se instala en Milán a dar clases de retórica, porque él era eh, muy buen orador, ¿no? Y es aquí en Milán donde va a tener su revelación y su momento de conversión. Vamos a pasar aquí. Esta es una imagen que representa el momento de conversión de San Agustín. Bueno, para empezar ahí en Milán, San Agustín descubre la filosofía de Plotino. ¿Se acuerdan que alguna vez les platiqué de Plotino? Entonces ahí Sí. descubre la filosofía de Plotino. Esta filosofía le gusta mucho, le parece mucho más congruente o mucho más, ¿cómo llamarlo? Mucho más pensada que simplemente este dualismo entre bien y mal, ¿no? Porque en Plotino existía esta idea de que Dios estaba, digámoslo así, hasta arriba y había como emanaciones y niveles y cosas así hasta llegar al mundo terrenal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí descubre la filosofía de Plotino y también se topa con un sacerdote llamado Ambrosio, quien lo introduce al estudio de la Biblia de manera alegórica y lo ayuda a comprender mucho mejor lo que él había leído en su juventud, ¿verdad? Se cuenta que él estaba en una especie de jardín, en un día, y escuchó la voz de un niño que le dijo, toma y lee, así. Entonces San Agustín, pues que tenía su Biblia al ladito, la abrió así al azar, y lo que leyó fue unos versículos de la Carta de los Romanos donde San Pablo dice algo así como que hay que abandonar los placeres de la carne y dedicarse a la contemplación de Dios, ¿no? La cita, por si quieren leerla, es Romanos 13:13. O sea, los versículos 13 y 14 son los que supuestamente leyó San Agustín en ese momento. Y también supuestamente quien le dijo esto de toma y lee, pues fue
fue un ángel, ¿no? Entonces, al leer esto, San Agustín como que tiene una especie de revelación y de conversión súbita, y en ese momento decide dedicar su vida al cristianismo. Es en el momento en el que él plenamente pues se convierte, o sea, en el momento de su conversión, y esto es a los 32 años. Ella tenía 32 años. Fue en Milán, ¿no? Ajá, en Milán, justamente. Ujú. Y desde ese momento, pues va a dedicar toda su fuerza intelectual a entender y a defender el cristianismo. Eh, Hay una frase que podría resumir muy bien la filosofía de San Agustín, que es creer para comprender y comprender para creer. O sea, esta es, no sé cómo decirlo, es la idea básica de San Agustín. Él no es como Tertuliano, por ejemplo, el que vimos hace un momento, que decía, sí, tú crees así ciegamente, aunque sea absurdo y ya, ¿no? Sino que San Agustín dice, sí, o sea, hay que creer para entender, pero también podemos entender la propia fe, ¿no? O sea, la fe no es ciega para San Agustín. Sí hay que tener fe, pero no es una cuestión así irracional, porque él diría, es que si la fe fuera irracional, significa que Dios es irracional, y eso no le gusta a San Agustín. O sea, él dice, no, Dios no puede ser irracional, porque Dios es la verdad, y, y la verdad tiene que ser racional, ¿no? Entonces, para eso va a dedicar San Agustín sus fuerzas intelectuales, para defender y comprender la fe. Pero antes de eso, me gustaría platicarles una supuesta anécdota que tal vez la conocen, que cuenta que una vez San Agustín estaba en una playa y que vio a un niño pequeño metiendo, o sea, con una cubetita, estaba metiendo agua en un agujero, ¿no? Y así iba el niñito al mar, agarraba agua y regresaba a la playa y lo metía el agua en un agujero. Aquí está el niñito, ¿no? Entonces, San Agustín ahí viéndolo durante un buen rato, pues se le acerca y le pregunta, oye, niño, ¿qué estás haciendo, no? Y el niño le dice, pues estoy intentando meter el mar en este agujero. Y San Agustín dice, oye, pero ¿cómo va a ser eso posible, no? Y el niño le responde, bueno, yo voy a meter el mar en este agujero antes de que tú logres comprender el misterio de Dios, o el misterio de la Trinidad, más específicamente, ¿no? Eso es una historia pues muy bonita, pero desgraciadamente muy probablemente es falsa, o al menos en San Agustín nunca está, o sea, en sus obras nunca está esta historia en ningún lado, sino que de hecho es una leyenda que cuenta un escritor llamado Petrus Natalibus, que es del siglo XIV, o sea, ya casi 1000 años después de San Agustín, ¿no? Es una leyenda que se ha hecho muy popular porque como que representa un poco este espíritu cristiano, ¿no? De decir, no, pues es que Dios es incomprensible, ¿no? Pero pues en San Agustín nunca la encontramos, en ninguno de sus escritos está esta leyenda. Y de hecho es un poco contraria al espíritu de San Agustín. Agustín, de hecho, cree firmemente que bueno, si bien no podemos comprender a Dios en su totalidad, pues al menos sí podemos esforzarnos en comprenderlo racionalmente, ¿no? Y de hecho, San Agustín escribió todo un libro sobre la Trinidad. Sería un poco raro que San Agustín, pensando que no se puede comprender la Trinidad, escribiera todo un libro sobre esta cuestión, ¿no? Es que él era más razonable, más razonable que
que de sentimiento. O sea, él en el momento en que dice creer para comprender y comprender para creer, como que es una contradicción, porque el comprender no me va a hacer creer, ¿sí? Ujú, Porque no hay manera de creer, no hay manera de comprender la fe, exactamente, sí. ¿sí? Entonces, el comprender no me va a llevar a tener fe, simplemente me va a dejar explicarme yo las cosas a mi forma para poder creer. Ujú, Así lo sí, interpreto yo. Sí, sí, Pues es muy porque cierto, Coque, si lo es, pensamos, tienes mucha razón. es que déjame decirte, así soy yo. Sí, así soy yo, soy cuadrado y pienso y entonces tengo que darle una explicación a todo para que te encuadre en mi vida, ¿no? ¿Sí? Si no le doy una explicación, no soy de los que dejen al azar y a ver qué viene y a ver qué va y a ver, no, tengo que tener una, eh, una explicación que yo pueda entender, una explicación física, una explicación realista, ¿sí? ujú, Para, para poder entender. ujú. No sé si lo estoy haciendo bolas o no, No, sí, No, pero muy pero bien, es lo que sí. yo pienso. ¿Mandé? Sí, que es una justamente, forma de sí. verlo y está es tu forma. Ciertamente como que tienes mucha razón. Sin embargo, también está la parte intuitiva, digamos, ¿no? Que hay personas que sin creer o sin comprender llegan a diferentes formas de ver la religión o de pensar en Dios, pues, ¿no? Sí, por ejemplo, mi mamá era exactamente lo contrario, ¿sí? Mi mamá decía, no hay que explicar nada, simplemente así es, y ya, Ujú, ¿sí? Yo no puedo seguir esa idea, necesito entender para poder estar convencido. ujú. Sí, sí, sí. Sí. Y justo es interesante que en San Agustín viene primero creer. O sea, si no crees, ni siquiera le muevas nada, ¿no? O sea, primero tienes que creer para poder Sí, comprender, ¿no? Y ya que has sí, creído, ya puedes desarrollar esa creencia, puedes profundizarla, Ujú. puedes darle una estructura, ¿no? sí. Comprender, quien dice. Lo que pasa es que si yo no creo, yo no puedo llegar a ningún lado. Claro, sí, Es totalmente. algo totalmente negado para mí. Primero tengo que creer para después darle yo mismo mi explicación y poder entender, pero no comprender. Claro. Ujú. ¿Sí? Pero aquí es lo que decía Gonzi, pues, ¿no? Él primero trata de creer, luego trata de comprender y luego, de alguna manera, lo que dice es, San Agustín hizo un libro sobre la Trinidad, entonces sí estaba tratando de entender y de comprender la idea de una Trinidad, pues, ¿no? Sí, pero no lo logra. Sí, no. O Ah, sea, ¿Sí? sí. eso Ujú. no lo Digo, no he sé. leído el libro, ¿sí? No lo he leído, pero no lo logra por lo que le dice el niño. Sí, claro, o sea, no lo Bueno, sí. logra justo porque si lo hubiera logrado, Otro, pues, otro rollo pues sería. ya tendríamos la verdad absoluta, ¿no? Ya ¿Sí? no habría discusiones, Así es. ¿no? Es que Sí, la Santísima Trinidad creo que es de los aspectos que no se pueden entender, ¿verdad? Pues bueno, muchas Según, cosas, ¿no? hay lo que la iglesia llama lo que es a chaleco, tienes que creer, punto. Misterios de fe o se me fue la palabra ahorita, como la Trinidad, como la virginidad, ¿qué otra cosa hay así que son misterios de fe? Cuando ajá, menos así lo explicaba mi madre, sí, 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 sí. son, exacto, sí, tienes toda la razón, Coque, son misterios de fe. ¿sí? Ujú, Tienes que creer, punto, aunque no le encuentres explicación, ¿sí? Y para mí, yo necesitaba buscarles una explicación,
Y entonces mi madre me callaba con eso. Sí, es Sí. una historia de fe, punto, no le busques. Bueno, pues, Es que ella te contestaba con fe. Así es, pero sí, es que sí, ella sí. decía así, ¿sí? Ella cogía una toalla o un papel, no sé, y decía, mira, ¿qué es la Trinidad? Agarraba una punta de la toalla y decía, este es el Padre. Agarraba la mitad de la toalla y la juntaba y decía, este es el Hijo. Y agarraba la otra punta y la juntaba y decía, es el Espíritu Santo. Y todos son uno. Ya, esa era la explicación de nada y no más de la Trinidad. No, mira, ¿Eh? está bueno ese. Sí, así explicaba mi mamá eso. Y no nos metemos en conflicto. Sí, no nos vamos a quebrar la cabeza, porque si Agustín no pudo, pues ¿dónde quedamos? Digo, Pues nosotros menos. por eso, Claro. Pues sí, ¿verdad? bueno, Pero aún así San Agustín le hacía su lucha. O sea, él Claro. no, sí y fue un gran decía, filósofo, ajá, hasta donde yo tengo entendido, fue uno de los grandes filósofos de la iglesia, totalmente, totalmente. ¿sí? Ujú, O sea, era un pensador cañón. así es. Sí, sí, de hecho hay una anécdota que dice que, por ejemplo, San Agustín tenía una memoria impresionante. O sea que él se había leído la Biblia completa y en cualquier momento podía citarte versículos de la Biblia así de memoria, ¿no? Así como que le puedas preguntar, oye, ¿dónde dice, no sé, el versículo de la multiplicación de los panes? ¿No? Y San Agustín te decía, ah, pues mira, tal versículo está en tal lugar. Pero no solamente de los libros famosos, ¿no? Sino también de los libros que son bien desconocidos, como lo de los profetas y todos esos que nadie lee, pues también San Agustín tiene así, o sea, se lo conocía de memoria, pues, ¿no? Yo lo estoy leyendo. Ah, muy bien. ¿Eh? Digo, locura. No, qué padre, Coque. Es locura, digo. Yo sé que es bien difícil la Biblia, es tremendamente complicada, es tremendamente difícil de interpretar, pero y tremendamente aburrida en algunas partes. Pero es muy Sí, divertida en otras. ujú, Sí, así es, así es. Y sobre todo hay bueno, muchos libros legales o cosas así que, que son dificilísimos de leer, bueno, aburridísimos, ¿no? Porque son sí, puras leyes. O sea, interesantes en algún sentido histórico a lo mejor, pero son muy, ¿cómo decirlo? Muy farragosos, ¿no? sí, así es. Ujú. Hay gente que le gustan. Yo, por ejemplo, los salmos me aburrí tremendamente leyendo los salmos. Ajá. Ay, a mí me encantan, Coque. Así, yo me aburrí tremendamente. Ah, bueno, A mí me encantan. No los entendía y por eso me aburría. Digo, pues sí, cada quien, bueno, ¿no? ya me confesé. No, cada quien tiene su gusto, ¿se vale? Ujú. Sí, 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 sí. espero que sí. Y bueno, pues la filosofía de San Agustín puede caracterizarse como un teocentrismo. O sea, teocentrismo viene de la palabra teos, que significa Dios, y centrismo, pues que está en el centro, ¿no? O sea, toda la filosofía de San Agustín se desarrolla en torno a la idea de Dios. De hecho, en San Agustín eh, no es como otros filósofos, por ejemplo, Platón, o sea, Platón o Aristóteles decían, ah, voy a hacer mi teoría, ¿no? Entonces sentaban a reflexionar sobre el universo, sobre el mundo, etcétera, sino que toda la filosofía de San Agustín es una respuesta a intentar comprender su fe, pero también a rebatir un montón de herejías, o sea, de cosas con las que él no estaba de acuerdo en general, ¿no? Sí, yo siento que la filosofía
se convirtió en dos grandes áreas, en dos grandes ramas gigantescas, que yo entiendo la filosofía, como entender el mundo, la creación, la vida, la no sé qué, y la otra es la teología, Ujú, que es tratar de entender y de conocer a Dios. así es, Y así eso es, era, y eso era San Agustín, un así es. teólogo más que un filósofo. Ujú. Sí, 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 es una muy buena observación. Eh, San Agustín tiene como base misma su idea de Dios y de la Biblia como revelación, ¿no? O sea, él no va a poner en cuestión estas ideas básicas. Ahorita Así voy a es, llegar a ese punto. El Dios de San Agustín no es como un Dios de Platón o de Aristóteles, que les así es, funciona como una idea que tienen que postular para que funcione su sistema, ¿no? Acuérdense que sí, Aristóteles decía, por ejemplo, es que la causa del árbol es la semilla, pero la causa de la semilla es otro árbol, y la causa de ese otro árbol es otra semilla. Y así en las causas tenemos que irnos hacia atrás, pero no podemos irnos infinitamente. Entonces tenemos que postular a Dios para que sea como una especie de primer motor Mm. y que explique el movimiento del universo, ¿no? O sea, ese es un Dios filosófico. Y en San así es, Agustín no va a ser ese el caso. No es un Dios que él quiere postular para entender otras cosas, sino que es el punto de partida. Para San Agustín, sí, Dios es el punto de partida. Ujú. sí, Para otros filósofos como Aristóteles o Platón o Plotino, por ejemplo, Dios es el punto de llegada. O sea, tú empiezas reflexionando sobre tu entorno y en esa reflexión te va a llevar a la idea de Dios. Y en San Agustín, pues es al revés. O sea, él comienza haciendo su reflexión desde la idea de Dios y de ahí, pues, echa todo, pues, todo su y rollo. de ahí a ver a dónde llega. Ajá, exactamente. Ujú. Bueno, total, me quedé yo en que San Agustín había tenido su revelación en Milán, que me vuelvo al mapa, y de Milán, este, se nos va para África otra vez, para la ciudad de Hipona. En esta ciudad, San Agustín ya pues, se ordena sacerdote y toda la cosa. Y él en realidad quería pasársela pues tranquilo. Él quería retirarse a alguna abadía o algo así y, pues, solamente ponerse a leer y ponerse a escribir sus textos. Pero cuenta una anécdota que estando en una misa, el obispo, el obispo de Hipona, se me fue ahorita el nombre, Valencio, Valerio o algo así, bueno, no importa. Total que estaba dando misa y les dijo a sus feligreses que él ya estaba grande, ya estaba cansado y que estaba buscando a un reemplazo. Y entonces dicen que todo el mundo miró a San Agustín, bueno, a Agustín, y que dijeron, él es el bueno, él es el bueno, y que lo empujaron básicamente hasta el frente de la iglesia y que ahí fue donde pues le dieron el obispado de Hipona, aunque San Agustín en realidad no quería. Él quería más bien dedicarse a la vida contemplativa, a la filosofía, a la escritura, pero pues lo aventaron ahí a la cuestión organizacional pues de la iglesia, ¿no? Y ya A la como burocracia. obispo se dedica un montón a escribir textos refutando las malas interpretaciones de la Biblia, las malas interpretaciones del catolicismo, y su filosofía es un poco difícil por eso, porque San Agustín no piensa como un sistema, o sea, él no es que tenga un libro que diga, esta es mi filosofía y ahí te va, ¿no? Sino que más bien escribiendo contra otras ideas, cartas, tratados, cosas así, pues él va así planteando su filosofía. Y entonces, pues hay que intentar como reconstruirla de todos esos textos que nos legó, que no fueron pocos. De hecho, las obras completas de San Agustín
en una edición moderna ocupan 40 volúmenes, o sea, 40 Ujú. libros en total, ¿no? O sea que es una barbaridad. O sea, si imagínense antes cómo escribir algo así, teniendo en cuenta que, en primer lugar, pues el papel no era un recurso barato, la tinta tampoco, no podías corregir cuando pues escribías, este, y pues no sé, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? Y a eso hay que añadirle que durante la Edad Media se le atribuyeron muchas obras a San Agustín que San Agustín no escribió realmente. ¿Se acuerdan que les dije que antes era muy común que alguien escribiera un libro y lo firmara con, por ejemplo, hace como yo escribo un libro y quiero que se lea, entonces voy a decir que lo escribió Platón. O sea, en lugar de decir que lo escribí yo, le pongo el nombre de Platón y así pues ya se lee, o sea, todo el mundo lo va a querer leer. Eso pasó mucho con San Agustín también, que se le atribuyeron muchas obras pues que no eran propiamente suyas, ¿no? Y ahora, pues sí, vamos con la filosofía propiamente hablando. Bueno, hasta aquí algún comentario o algo así, o duda, ¿no? No, pues Todo, vamos bien. todo bien, bien. Ujú. No, todo, por Es- mí todo está Esa bien. frase de Dios, yo soy el que soy, Ujú. es la que le dice a Moisés, ¿no? Justamente, Ujú. justamente. En el Génesis, cuando Moisés se le presenta, digo, cuando Dios se le hace presente a Moisés y Moisés le pregunta, oye, pero tú quién eres, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? O cómo le digo a mi pueblo, pues quién eres? Y Dios simplemente le dice, yo soy el que soy. Y esta manera de comprender a Dios, eh, pues es la idea esta de que Dios, de que no podemos conocer plenamente la esencia de Dios. O sea, no podemos decir Dios es azul, o Dios es cuadrado, o Dios es, no sé. O sea, no podemos Abuelito. darle características, ¿no? Entonces lo único que nos queda es decir, pues Dios es el que es, así. O sea, suena un poco raro, un poco místico, pero esta es una idea que pues también acepta San Agustín, ¿no? Aunque él sí va a decir que sí podemos comprender algo de Dios. O sea, acuérdense que él no se queda con el simple, como, pues es un acto de fe y ya, ¿no? Nada más. Sino que él sí llega a decir que, en primer lugar, Dios es verdad, es la verdad eterna, la verdad auténtica, la verdad suprema, ¿no? Y con esta idea de base nos va a decir San Agustín que si la filosofía es amor a la sabiduría, y la sabiduría es pues, pues, la verdad, o sea, la búsqueda de la verdad. Y Dios es la verdad, por lo tanto, la filosofía es el conocimiento de Dios. ¿Sí Se quedó puede claro decir eso? que ¿Perdón? se puede decir que es un silogismo. Ajá, justamente Sí. lo planteé como un silogismo. Ujú. Ujú. Sí. Entonces, para San Agustín, filosofía es conocimiento de Dios. Así de, así de simple. La distinción, o sea, ya la distinción propiamente entre filosofía y teología va a venir un poquito después. Y es filósofos como Santo Tomás los que ya van a hacer una distinción así totalmente tajante. Podríamos Ok. decir que ahorita para San Agustín, filosofía y teología son iguales, o sea, se Ok. identifican. Ujú. Ok. Porque, Sí. pues sí, sí, o sea, básicamente, la teología que es, pues es el estudio de Dios, y según este razonamiento de San Agustín, también la filosofía es el estudio de Dios, entonces, entonces son lo Para mismo, él. ¿no? Para él Ujú. son lo mismo, aunque ya después, va a haber filósofos y teólogos que van a decir que no es lo mismo. Bueno, en segundo lugar, Dios también es la bondad suprema, o la bondad absoluta.
Y esto nos deja con la pregunta con que él había iniciado sus reflexiones filosóficas, que es ¿qué es el mal y cuál es su origen? La respuesta de su juventud, pues es esta de que había dos dioses y uno es el bueno y otro es el malo, ¿no? Pero, pues en este caso ya no hay dos dioses, solamente hay un solo Dios y ese único Dios pues es totalmente bueno, pero si es totalmente bueno, ¿de dónde sale el mal? ¿Será que acaso que Dios hizo cosas malas? Eso suena muy raro, ¿no? Porque entonces no sea totalmente bueno. Y lo que dice San Agustín es que en realidad la maldad no existe. La maldad es ausencia de bien, ¿no? Wow. Es una carencia, la maldad. Es como el frío no existe como tal. El frío es ausencia de calor. Obviamente, o sea, lo sientes, pues, pero no existe como tal. Igualmente, la oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Obviamente, tú ves la oscuridad, o sea, ves negro, pero no significa que exista como una cosa. O sea, no es algo así sustancial, no es algo, real. Ujú. Entonces, cuando nosotros los seres humanos hacemos cosas malas, no es que seamos malos así en sentido estricto, sino que más bien estamos alejados del bien, estamos alejados de Dios. No somos buenos. Exactamente. Ujú. O sea, la maldad es la no bondad, pero no Ujú. es que exista. O sea, la maldad no existe como tal, según San Agustín, ¿eh? O sea, habrá otros filósofos que digan que sí, que la maldad sí Sí existe, existe la etcétera. maldad, sí. Ujú. Pero la respuesta que se da San Agustín para poder congeniar la idea de un Dios totalmente bueno y la existencia de la maldad es que la maldad pues no existe. O sea, Dios no creó la maldad. Ujú. Sí queda claro esto. Sí, Sí, o sea, yo pienso que lo que tú quieres decir, Gons, es que la realidad está planteada sobre el bien y Ujú. entonces todo lo mal que hay en el mundo, en las personas, todo eso es ausencia del bien, Exactamente. ¿verdad? Ujú. Exactamente. Y en ese Ujú. sentido, el mundo creado por Dios es un mundo perfecto, es un mundo bueno, porque Dios no crea cosas malas, ¿no? Toda esa teoría obedece a eso, ¿no? A que él no Ujú. le puede achacar nada a Dios malo. No puede Exactamente. pensar que Dios creó la maldad o Dios creó un mundo donde hay el mal, ¿no? ¿No, Gons? Exactamente, Ujú. exactamente. Ajá. En el maniqueísmo, sí, o sea, en la religión esta que les dije, pues sí, ahí tienes un Dios bueno que Sí, explica y un las Dios cosas malo. buenas y otro malo Ujú. que explica las Estaba yo cosas malas. pensando en esa frase de Dios, yo soy el que soy, ¿no? Ujú, Que también de alguna manera Él es el único que es, digamos, porque los seres humanos estamos siempre en desarrollo, ujú, estamos para ser, pero ujú, nunca somos. ujú. Somos constante carencia también, Así es, ¿no? exactamente. Y Dios es el único que no es carencia, o sea, que no tiene absolutamente nada de carencia, o sea, que es plenitud absoluta. Ay, qué bonito. Ujú. Ujú. Y de hecho, esta pregunta que me hace Nora pues, se va a conectar con lo que sigue. Que, bueno, pues Dios es verdad, Dios es bondad también, pero Dios también es creador del mundo. El mundo es una creación de Dios por su libre voluntad y por su bondad absoluta, ¿no? Y una objeción muy común que se le hacía al cristianismo en aquella época era, bueno, si Dios creó al mundo, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear al mundo? O sea, era una objeción muy común que se le hacía a los cristianos en aquella época. ¿Se acuerdan que para los griegos no existía un inicio ni un final del universo? O sea, el universo siempre había existido y siempre iba a existir. Pero en el cristianismo, al decir que Dios creó el mundo en algún punto, en algún momento, pues surge esta pregunta, bueno, ¿y qué estaba haciendo Dios antes? ¿No? O sea, estaba ahí El de mundo no existía, entonces ocioso o qué. estaba creando otros mundos. Y la respuesta que, bueno, o sea,
curiosamente hay filósofos que sí decían eso. O sea, que sí pensaban que Dios había creado una infinidad de mundos antes y Ujú, iba a seguir creando una infinidad de mundos después, ¿no? Eso era una posible respuesta. ujú. Bueno, pero San Agustín no, él dice, no, nada más hay un mundo, este, y lo que pasa es que la pregunta es tramposa, o sea, porque presupone que Dios está en el tiempo, pero en realidad Ujú, cuando Dios crea el mundo, Dios crea el tiempo. ujú, Entonces es absurdo preguntar qué hacía Dios antes, porque el antes y el después solo tienen sentido dentro del tiempo, ujú, y Dios es eterno. ujú. Cuando decimos que Dios es eterno, no quiere decir que dure infinitamente, sino que Él está fuera del tiempo. O sea, para Dios los conceptos de pasado, presente y futuro simplemente no aplican, porque solamente comienzan a tener sentido en el momento en que el mundo se crea. Sí, el tiempo es medible, es por los seres, es creado por los seres humanos, ¿no, Gons? Es medible, es Ah, exactamente. Y de hecho, para San Agustín dice, funcionamiento del mundo. ajá, el Exacto. tiempo es Ujú. la duración de la conciencia, es lo que piensa San Agustín. O sea, con San Agustín podemos decir que se inaugura propiamente dicha la filosofía sobre el tiempo, porque también hay filosofía sobre el tiempo. Y la postura de San Agustín es que el tiempo es una cuestión de la conciencia. O sea, yo como ser humano vivo el mundo como un pasado que recuerdo, como un presente en el que estoy y como un futuro en el que tengo expectativas, ¿no? Ujú. Y Pero esa, otra digamos, vez, ¿no? O otra sea, yo vez. vivo, o sea, como ser humano, o sea, como en mi conciencia, por decirlo así, bueno, él va a decir en mi alma, ¿no? Pero en términos modernos sería como en mi conciencia. Yo vivo el mundo como un pasado que recuerdo, como un presente en el que pues, estoy viviendo actualmente y como un futuro que espero o un futuro en el que tengo expectativas, ¿no? Entonces, esta división de pasado, presente y futuro solo tiene sentido dentro del tiempo, que es pues la forma en que mi conciencia, digámoslo así, se mueve por el mundo, ¿no? Pero no tiene sentido para Dios. Como Dios es eterno, no hay presente, pasado ni futuro, y entonces no tiene sentido preguntar qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo. Es simplemente un sinsentido. Ujú. ¿Sí queda claro esto? Dejo y Lo, cuesta trabajo entender, pero, Sí, pero sí, sí. sí. Ajá. Lo que pasa es que, por ejemplo, como en la física actual, que ajá. dicen que nosotros tenemos todavía, cuando nos llegan los aerolitos y cosas así, todavía reminiscencias de esos pasados porque son soles que algún día estuvieron y que al romperse, digamos, y aventar ese tipo de elementos como son los aerolitos, ¿no? De alguna manera nos están dando esos siglos de antes, pero que todavía están vivos, pues, ¿no? O Sí, sea, no hay temporalidad en eso. hay una temporalidad muy distinta en la física moderna, ¿no? Así es. Y incluso con la cuestión de la relatividad de Einstein y eso, o sea, ya nuestra idea del tiempo ha cambiado muchísimo con respecto pues a los antiguos, ¿no? Claro. Y la filosofía del tiempo yo creo que puede ser de las más difíciles, o sea, de las ramas de estudio más complicaditas dentro de la filosofía misma, ¿no? Pues porque también hay que saber un poco de física y cosas así para entrarle a la discusión. Pero Yo bueno, todo creo esto lo dice San Agustín en sus confesiones. O sea, toda esta cuestión del análisis del tiempo, él la hace en sus confesiones.
Es un libro que si quieren pueden leer, o sea, no es un libro muy fácil, pero sí es muy interesante. Y es una mezcla entre alabanza a Dios y biografía personal y reflexión filosófica. Entonces, está muy bonito. Es un libro muy bonito. Gonz, ¿San Agustín es el primero que se mete al dilema del tiempo? ¿O ya es más antigua lo de la filosofía del tiempo? ¿O es el Pues primero que sí, empieza a meterse a estos rollos? yo creo que en Platón ya hay un poquito de eso, pero Ujú. no es muy desarrollado. Yo diría sí que San Agustín es el primero, así que plantea el tiempo como un problema así ya firme, ¿no? O sea, como algo claro. Ujú, Ujú. O sea, es el primer filósofo del tiempo. ujú. Sí, es de los más grandes dilemas, porque de veras eso se contrapone en la eternidad contra el tiempo, ¿no? Y pues ahí sí es un dilema muy fuerte, ¿no? Para poder resolver. Yo creo que no se puede resolver más bien, ¿no? Sí, de hecho, San Agustín tiene una frase que él dice, si me preguntan qué es el tiempo, lo Ujú. sé. No, perdón, no, no, es al revés. Si no me preguntan qué es el tiempo, lo sé. Si me lo preguntan, no tengo idea. Ah, Que sí, ajá. O sea, el es tiempo como lo vivimos sentimos, todo el tiempo, ¿sí? exacto, el tiempo lo sentimos, lo vivimos, pero no sabemos qué es. Esa es la verdad. Exactamente. Sí. Para definirlo está difícil. Está muy difícil, Ujú, ¿no? ujú. Ujú. Está muy Yo creo que, interesante. yo creo que más que nada es que no podemos manejarlo. No podemos manejarlo, No Sí, ¿no? el vivimos concepto de dentro de un tiempo, eternidad, de infinito, todo eso no podemos pero manejarlo. no necesariamente. El pasado tampoco lo puedes manejar. Tú no puedes regresar a 2 días antes, Ujú. ¿sí? No Ujú. puedes hacerlo. Está en la conciencia, por lo que decía San Agustín, es la duración de la conciencia. Tu pasado Sí, está en tu conciencia, nada pero más. no, pero no puedes regresar. Ujú. No No, puedes decir, como, voy a regresar 2 años. No, no ujú, puedes irte al futuro. No, tenemos un tiempo que es el presente y lo demás no lo podemos manejar. Y ese presente tampoco es manejable. Está. Ujú. Sí, ujú, es el simple estar, ¿no? Sí, sí, como dice. Y Sí, o sea, la perplejidad, creo yo, del tiempo es que mm, no es como el espacio, justamente como dice Coque, ¿no? O sea, en el espacio tú te puedes mover a la ujú. derecha, a la así es. izquierda, atrás, adelante, puedes dar un paso adelante y uno atrás, regresar a Arriba, donde abajo, estabas, ¿ves? ¿no? Y el tiempo Sí, no, en el tiempo, digámoslo así, te jala, te obliga a, así es. a seguirlo, ¿no? El tiempo está ahí. Sí. Ujú. Pero yo creo que San Agustín tenía razón, el tiempo está en la conciencia, Gons, de cada quien, ¿no? Nada Sí, más. ajá, claro, sí, sí, sí. Bueno, o No sea, está, es lo que pienso. no está fuera de la conciencia de uno. ¿Quién sabe? Es lo que no podemos definir. Lo que está fuera de la conciencia de nosotros no lo podemos definir. El tiempo lo podemos definir en cuanto a nuestra conciencia, que es nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Es en relación a nuestra conciencia, ¿no? Y cada quien tiene su propia definición del tiempo, ¿no? De acuerdo a su conciencia o no es, o estoy mal. Sí, pues, No estás mal. Oye, ese es el inconsciente, ¿no? El Exactamente. super yo y el Sí, yo, pues, o el sí, preconsciente y el inconsciente y el consciente. claro. Y, o sea, llevamos esas tres partes, pues, ¿no? Siempre Porque dentro de sí, el nosotros. tiempo no es objetivo, no es algo, el espacio todavía sí es algo más objetivo, ¿no? Lo percibes como fuera de ti, pero el ujú. tiempo, ¿cómo? ¿No? Bueno, Claro. Lo que pasa, Ya, explicación de algunos físicos es que el mundo está dividido en dimensiones. Bueno, no sé si el mundo. ¿Sí? Existe el largo, el ancho y el alto. mm, Vivimos en un mundo de 3 dimensiones, ujú, Ajá. ¿sí? Y el tiempo es una cuarta dimensión, mm, ¿sí?
pero como nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, no podemos manejar la 4ª dimensión. Ujú. Pues a Hubo la una mejor. vez, hubo una vez un programa de el señor que se dedicaba al espacio, que dijo, vamos a tratar de explicar la 3ª dimensión, ¿sí? Imagínense ustedes un monito que vive en 2 dimensiones, ancho y largo, ¿sí? Yo dibujo el monito en 2 dimensiones, ¿sí? Ese monito vive en las 2 dimensiones y maneja sus 2 dimensiones. Puede desplazarse hacia un lado, hacia el otro, ¿sí? Pero no puede desplazarse hacia arriba porque esa dimensión no la maneja él. Él nada más tiene 2. Ujú. ¿Sí me explicó? Como un robotito, exacto. No, no, robotito. Él no puede manejarse a una 3ª dimensión porque él nada más está creado para 2 dimensiones, Ujú, como una creación, ¿sí? ujú, Está creado. El mundo nuestro está creado en 3 dimensiones, ujú. ¿sí? Y el mundo de Dios es un mundo de 4 dimensiones, cuando menos. Dios sí maneja esa dimensión y puede atrasar, puede adelantar, puede vivir como quiera. ¿Sí? Él está ajeno bueno, no ajeno, él está en el tiempo, pero no le afecta el tiempo. No, Yo soy si me el que estoy soy, yo soy el único que tengo identidad, los demás no. Pues puede así, ser lo que tú dices, Coque. sí, Ujú. sí, sí. Y entonces lo que dicen muchos físicos es, en la 4ª dimensión es la que no podemos llegar nosotros a manejar porque fuimos creados para 3 dimensiones. Y hay mucha gente que ya filosóficamente se mete en que la muerte es cuando pasas a la 4ª dimensión. Sí, entonces sigues viviendo, pero ya manejas tu tiempo, ya vives en una 4ª dimensión. Y ya te metes en una filosofía tremendamente compleja, que no podemos nosotros entender, así como el monito de 2 dimensiones no entiende por qué no puede crecer hacia arriba. Simplemente no puede, porque él fue creado para 2 dimensiones. Él puede moverse hacia lo largo y puede moverse hacia lo ancho, pero no a lo alto. ¿Sí? Coque, ¿ya ves que tenías que creer a tu mamá? Sí, por eso, ese es el rollo que trataba yo de decir. Ujú. Yo tengo que explicarme las cosas. Mi mamá no. Mi mamá decía, eso es así y ya. Yo creo que es así porque Dios mandó que fuera así y se acabó. Ujú. ¿Sí? Y entonces, muchas discusiones tuve yo con mi mamá acerca del buffet. Preci- Precisamente porque tenía yo necesidad de explicarme por dónde camina la cuestión de la fe, por dónde camina la cuestión de Dios, del bien, del mal. Todo eso necesitaba yo explicármelo. Ujú. Para mi mamá no. Para mi mamá era Dios, es todo. Ya, se acabó. Ya. No hay discusión. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y una cosa curiosa es que, por ejemplo, filósofos como Spinoza van a Ah, decir, Dios no vive en la 4ª dimensión, Dios es infinitas dimensiones, por Así ejemplo. es. O sea, Eso, Spinoza, por ejemplo, él sí ya dice, Dios es, como es plenitud absoluta, pues no es sí, ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, es infinitas. y es lo que no sabemos nosotros, si existen la tercera, digo las tres, sí, la Ujú. cuarta, la quinta, la sexta, o en el número de dimensiones. Y Dios debe de vivir en todas, debe de manejar todas. Así es, porque Dios es el que es. sí, Sí, pues sí. lo que dijo Es Tora ahorita, que, yo soy el que soy. oye, es que Dios no es él, Dios es eso, Ah, bueno. Eso, porque Ujú. Dios es todo. Sí, Dios sí, es sí. todo. eso, Nora, eso. No es él, no es él, no es así, no es algo, no, yo creo que es eso. Ujú. Eso es una palabra, es un concepto que, pues, que no es claro, que no, pues, es eso, ¿no? Así. En cambio, Sí, yo creo que Dios exactamente es eso. No es eso, sabrá Claro, Dios. claro, 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 claro. porque no es una persona, ¿no?
Claro. No No es es una una persona. persona. No, ¿Cómo era, Gon, si Dios es el todo que envuelve a la nada o era al revés, Dios es la nada que envuelve al todo? mm, no sé, ¿eso es lo que dije ahorita? No sé quién de los filósofos lo decía. Es que hay un místico llamado Eckhart. Déjenme, se Ujú. los escribo acá si quieren. Eckhart. Hay un dios, perdón, hay un místico medieval llamado Eckhart, que él dice, como Dios es todo, Dios también es la nada. Ujú, claro, Y Sí. claro. El maestro Eckhart, ajá. ajá, y casi lo queman por decir eso. Ah, pues Oye, Sí, nada. pero es que tiene razón, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que sí. Y tiene también él razón, tiene pero ya te metes, perdón, no, bueno, que, ya te metes en un rollo de que Dios no pudo crear el mal, entonces el mal es carencia de, y y la nada es carencia de todo, sí, pero ajá, también debe estar dentro de Dios. sí, 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 sí. El problema es eso, que desde nuestras limitaciones queremos encontrar el concepto de Dios y pues no podemos, como dices, porque no, como el monito robotito que no puede más que para lo que fue creado. Nosotros estamos fuimos creados para eso. Ah, mira, Así seguimos es. con San Agustín. Ujú. Sigue, Hans, Sí, mira. la última, las últimas ideas, que tiene que ver un poco, para desarrollar esto que estamos platicando ahorita, Ujú. nada más para que no nos vayamos sin decirlo. ¿Se acuerdan un poquito que yo les había dicho que San Agustín era una remasterización de Platón, de su idea de los dos mundos? Ujú. Sí. Sí. Pues eso, pues aquí lo tienen. O sea, en realidad, San Agustín piensa que cuando nosotros vemos cosas materiales, o sea, imagínense que este es San Agustín, y entonces, pues él ve los triángulos, ve aquí varios triángulos, y él se forma una idea del triángulo perfecto, ¿no? Pero él dice, yo no soy perfecto, o sea, yo como persona no soy perfecto, entonces esa perfección, ¿de dónde me viene? Pues de la mente de Dios. Es Dios el que en su mente tiene las ideas perfectas, entonces cuando yo veo cosas y tengo ideas, en realidad lo que estoy viendo es la mente de Dios. Y eso se le llama teoría de la iluminación. Es una cosa muy locochona. O sea, como Dios es la verdad, entonces cuando yo veo cosas verdaderas y cuando me formo ideas verdaderas, pues ¿qué es lo que estoy viendo? Pues la mente de Dios. Eso Pues también lo decía San Agustín, Gons. también el de San Agustín, efectivamente, Wow. efectivamente. Ujú. Ujú. Bueno, quién sabe. Está curioso. Está curioso. Una cosa que le decían a San Agustín es, óyeme, pero espérate, ¿cómo es que yo voy a ver la mente de Dios? Ujú. O sea, si Dios es como totalmente, este, no sé, es trascendente totalmente. ¿Cómo es que voy a ver la mente de Dios? Hasta suena a blasfemia, dirían algunos, que yo pueda ver la mente de Dios directamente. Ujú. ¿Ya? Es una objeción que le va a hacer Santo Tomás, por ejemplo. O sea, Santo Tomás le va a decir, no, no podemos ver la mente de Dios. O sea, sería Blasfemia. una blasfemia, intentar comparar nuestra mente chiquitita Claro. con la visión infinita de Dios, ¿no? Ujú. Pero bueno, este, un problema que es muy propiamente teológico es el problema de la gracia. La gracia es una especie de don otorgado por Dios para que podamos salvarnos, pero tiene muchos problemas también esta idea. En primer lugar es
si Dios otorga la gracia así por voluntaria, o sea, voluntariamente, entonces mis actos tienen mérito. O sea, si yo hago cosas buenas, tiene sentido que yo haga cosas buenas y de todos modos va a depender de Dios el que Él me dé la salvación o no. A ver, otra vez, eso no lo Ajá, entendí, les, perdón, les, les Gonzi. voy plantear el problema. Ah, O sea, uno se salva porque Dios te da la gracia. Así es como la idea, ¿no? O sea, que tú te salvas, o sea, tú te vas al paraíso porque Dios te da un don y ese don se llama gracia. La cosa aquí es cómo conseguimos esa gracia divina. Yo no se la puedo pedir a Dios, pues porque soy un ser pequeñito y Dios es libre, es absolutamente libre. Pero si yo no se la puedo pedir y Dios es absolutamente libre, mis actos buenos me dan méritos para obtener la gracia. En otras palabras, yo podría ser una persona horrible y si por alguna razón le caigo bien a Dios, Él me puede dar la gracia aunque yo haga cosas horribles. Como San Agustín, como él, que dice que horrible, que él era horrible y le vino la gracia, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo. O sea, Dios podría decir, tú me caes bien, ahí te va la gracia, aunque no hagas cosas buenas. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿y entonces para qué sirve hacer cosas buenas? Gonzo, Para que ganarte puedo, el premio de Dios. Claro, tienes que hacer méritos. Gonzo, Sí, sí, que sí, puedo, que puedo poner tarea. claro que sí. Se cambia ahora Gon tiene que hacer la tarea. La El cosa es rol. que leyendo la Biblia, ¿sí? Si Ujú, leen la carta de San Pablo a los romanos, ujú. ¿sí? Me impresionó tremendamente, porque San Pablo termina diciendo, ya naciste con la gracia y solamente el que tiene la gracia se va a salvar. Y el que no nació con gracia ya se fregó. No puedes tú hacer nada para salvarte ni para condenar. Me Pero parece muy... ese es el bautizo, ¿no, Coque? Es ¿Vale? adquirir la bautizo para la religión católica, es el bautizo, es de esa manera adquieres la gracia, ¿no? No, pero te Ya lo ves que tienen que dice dar. que los bebés Claro, nacen sin nada, si no se bautizan no tienen la no gracia. tienen gracia. Pero Ajá. San Pablo habla, si quieren leer la primera carta de Pablo a los romanos, ¿sí? A mí me impresionó mucho, se la recomiendo, ¿sí? A mí me impresionó mucho porque me cambió totalmente todo el rollo. Ujú. Sí, es que es un problemón teológico. ¿Por qué? Porque si tú le puedes dar la gracia a alguien con el bautismo, significa que incluso si Dios no quisiera, tú estarías obligando a Dios a darle gracia. Adiós eterno, así es. Ujú. O sea, algo así como si nuestros actos pudieran obligar a Dios. O sea, como imagínense, es como que a Dios, un niño pequeño, pues no le cae bien por lo que ustedes quieran, y entonces Ujú. Dios dice, yo no le voy a dar gracia a este niño y se va a condenar, ¿no? Pero si tú con el Pero, bautismo pudieras dársela, entonces es como si estuvieras obligando a Dios a darle la gracia, o sea, es pero, como Dios así como, chin, pero me San Pablo están habla, obligando. Ajá. pero San Pablo, hasta donde yo recuerdo, leí la carta esta hace, no sé, un año. Hasta donde yo recuerdo, San Pablo dice que por el hecho de nacer ya fuiste escogido con gracia o sin gracia. Mira, No cuando te bautizas, en el momento de nacer. mira, sí. Por eso me sacó a mí mucho de onda. Por eso te digo, no sé si alguna vez leíste la carta de San Pablo, pero si no, si la puedes leer Ujú. para que nos la expliques, ¿no? Para Órale, que nos sí, des, ¿eh? sí, 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 porque Para que lo nos ahí, des voy a checar. ahí, Coque, dirías, ¿nuestros actos realmente tienen mérito? Sí, así es. Ujú. Pues A la otra mejor. Es que vez es muy, es Según con, eso no, según eso por, no. Ah, por exactamente. eso, por Según eso, esa y teoría no según tiene mérito, porque es lo mismo. El que nació con gracia ya nació y el que no, 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 aunque haga lo que haga, no la aunque puede. haga lo que haga, no va a tener gracia y se va a condenar, Ujú. Ujú. ¿sí?
Pero eso dice San Pablo, y San Pablo se supone que es el heraldo de Jesús. Pero yo creo que eso es como estar mezclando los dos mundos, como que la gracia es, lo queremos como cada vez como las manifestaciones de Dios las queremos traducir a nuestras cosas, actos concretos, ¿no? De condenarte y de todo ese tipo de cosas. Y pues yo creo que de veras Dios va más allá de condenarse y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo digo, bueno, ya son mis rollos también, como que... Sí, no por eso, pero se la recomiendo, me gustaría saber su opinión. Lo que pasa es que también estoy pensando en que también cuando está Cristo y les dice lo que usted a sus discípulos, lo que ustedes perdonen, yo lo perdonaré, y lo que ustedes no perdonen, no lo perdonaré. Entonces, Sí, pues, o sea, también ahí, digamos que hay una es complicadísimo. obligación, ¿no? No sé, Sí, 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 sí. ¿no? así Se es. me ocurrió eso, pero no sé. Sí, Sí, por eso. y pues sí, surge la pregunta de si realmente somos libres para ganarnos o no Así es, nuestra salvación, ¿no? así es. Y se supone que San Pablo era el mero mero. Ujú. Sí, ¿Eh? No sé, entonces Yo algo, me creo que gustaría, todo esto es que estamos, ahora sí que somos limitados, entonces no entendemos muchas cosas, ¿no? Yo Sí, digo eso, que no podemos interpretar cosas de Dios, de eternidad, de lo que significa Dios para nosotros, quererlo ubicar en nuestros conceptos terrenales, en nuestros Nivel, conceptos limitados. No, no se puede. claro. pero espérame, es que no me meto yo en Dios, me meto en San Pablo. Ah, bueno. Eso, O sea, es eso la Si carta, tiene tiempo algún día que lea eso y nos diga. no, sí, sí lo voy a leer, es, por- es, es la carta de San Pablo a los romanos. ujú, Y prácticamente la primera parte es larga, ¿sí? ok. Sí ¿es es la larga primera carta? la primera carta de San Pablo a los romanos, Ujú. Que de hecho es la ¿sí? misma carta que San Agustín lee para su conversión, o sea, la que le dice el ángel, toma y Sí, lee, es, ¿Es es esa? esa así es. ¿Es misma, esa, Gons? es ¿Es esa? esa, Sí, es ajá, romano. Ah, sí, pues entonces hay que leerla. De hay leerla, que leerla. ajá. Sí, y es interesante porque San Agustín no da una respuesta absoluta a esta cuestión, se queda ahí como muy, muy ambiguo, y de hecho de esta ambigüedad de interpretaciones nace el luteranismo y el calvinismo. El calvinismo es una doctrina cristiana que dice justamente lo que dice ahorita Coque. O sea que Dios ya te eligió desde que naciste, si te vas a salvar o no. Entonces tus actos pues no tienen mérito auténtico. Lo único que puedes hacer es ver si te va bien en la vida, es porque seguramente si eres de los favoritos de Dios. Y si te va mal, Sí, pues entonces no. Entonces lo que hace mucha es- gente es ponerse a trabajar muy duro para que le vaya bien en la vida y convencerse de que es de los elegidos de Dios. Es lo que Ujú, sucede mucho en el calvinismo mm. Claro. Y también en los ortodoxos también, ¿no? y En ujú, Estados bueno, Unidos hay mucho esa idea. ujú. pero esto ya viene por otro lado, ¿no? Sí, eso es un El mal desarrollo de esta comport- idea, sí. Ujú, sí, pero el mal comportamiento de la iglesia en esos tiempos, ¿no? ujú, Cuando hacían bulas para decirte, si me compras las bulas que esta ujú, señora ya hizo los méritos, yo te los vendo los méritos de la señora y tú te vas a salvar, ujú, ¿sí? Pero eso cuesta una lana, ujú. ¿sí? Eso era las bulas en tiempo en la Edad Media, Sí, sí, sí. Sí, si quieren, pues, luego en otra clase vemos todas esas sí, cosillas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Son temas eternos, son temas larguísimos, ¿no? Gon? Mucho. O sea, Son, sí, pues, tenemos 2000 años discutiéndolo, ¿verdad? No, y exactamente. además son temas, sí, además son temas que no se pueden explicar con la razón. Son temas que están afuera de uno, o sea, más allá de la razón, ¿no? Pues sí. sí. Yo les digo, lean a San Pablo, Ujú.
Sí, Sí, no sí, sé, sí. para que me expliquen a mí Órale. qué Sí, sí, trató sí. de decir San Pablo con eso, si procede o no procede, o qué interpretación se le debe de dar. Órale. No sé, Estaría muy bueno. Sí, me lo voy a checar. por eso le digo a Gonzo que le dejo tarea, sí, que lea esa carta, ¿sí? Va, va, va. Para ver si la interpretación que yo le doy es la misma que le da él, Ujú. Ok. ¿sí? O que me explique qué interpretación se le debe de dar. Ujú. No sé, cuando yo Mm, leí esa carta de San Pablo, a mí me caían gordas cuando decían en la misa, la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo, oh, era, pero sin embargo, cuando leí la carta, porque está en la Biblia, y les digo que estoy leyendo la Biblia, llevo como, pues, yo creo que como un 60%, 60-70% de la Biblia completa, me llamó mucho la atención esa carta, ujú, Ok. ¿sí? Mucho, mucho me llamó la atención. Y entonces creo que me gustaría saber si mi interpretación es correcta, si San Pablo habló mal, si era en la manera de escribir en ese entonces, si era para amedrentar a los romanos, para que se convirtieran, Mm, no, no sé, ujú, Ok. ¿sí? Yo tampoco, pero lo voy a investigar. Digo que está muy bueno esa observación. Lo voy a checar. Lo voy a Sí, checar. sí, 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 sí te recomiendo que lo leas, Va, va, va. ¿sí? Para que Y luego nos bueno, platiques de eso, ujú, ¿eh? sí, sí, sí. Y ya para terminar el día de hoy, eh, ¿Qué en hay lo que abajo de la ciudad de Dios? aquí está, vamos a hablar un poquito de la ciudad de Dios versus, o sea, contra la ciudad terrenal. San Agustín escribió una obra llamada La ciudad de Dios, que es su obra más extensa. Son unos 2 volúmenes de 1000 páginas cada uno. eh, Porque en el año 410 ay, ¿cómo se llaman? Los vándalos invaden Roma y la saquean y pues eso causa una conmoción así tremendísima porque parece entonces Roma ya estaba en el cristianismo, en el catolicismo, y mucha gente creía que como se había convertido al cristianismo, Roma, esa era la razón por la cual estaba pues siendo atacada, o sea, como que había mucha gente que decía, hay que volver al paganismo, porque nuestros antiguos dioses que nos protegían nos han abandonado y por eso nos atacan pues los vándalos, ¿no? Y San Agustín escribe esta obra para intentar como defender al cristianismo y como quitar todas esas ideas que estaban pululando por ahí. Porque pues es que imagínense, o sea, imagínense en aquel tiempo que caiga Roma, sería como ahorita, pues, si atacaran Estados Unidos y le ganaran, por ejemplo, ¿no? O sea, es una inestabilidad económica y política, pues, brutal, ¿no? Mm. Y algo muy interesante es que entonces San Agustín plantea que existen como 2 tipos de ciudades, la ciudad de Dios y las ciudades terrenales. La ciudad de Dios es la comunidad, piensa él, que está formada por todas las personas que aman a Dios y no es una ciudad como tal física, ¿no? Sino más bien es como la sociedad de todos los cristianos en todo el mundo. Mientras que la ciudad terrenal es pues, las sociedades donde solamente las personas se aman a sí mismas, o sea, donde no aman a Dios. Y él piensa más bien la caída de Roma y la caída de todos estos imperios, pues se debe a que la gente pues se ha amado más a sí misma que a Dios propiamente, ¿no? Y él piensa que en el transcurso de la historia eh, vamos a ir como poco a poco llegando a esta ciudad de Dios hasta que pues la historia se acabe. Aquí es donde San Agustín inaugura propiamente la filosofía de la historia también, que les comenté un poquitito la clase pasada.
que es que antes los griegos y estas personas pensaban que la historia era como cíclica o que se repetía, y con el cristianismo se inaugura una visión lineal de la historia. O sea, hay un punto que hay una creación, luego llega un momento, o sea, la creación, luego llega un momento en que viene la venida de Jesucristo, y va a llegar un momento en que se acabe el mundo con la parusía. La parusía es el nombre que se le da al juicio final. Es como una especie de nombre que se le da al juicio final. Y en el que, piensa San Agustín, pues vamos a llegar todos los que nos salvamos a la ciudad de Dios, una especie de utopía de las almas. O sea, es una ciudad no física, donde solamente pues habitarían las almas pues, que se han logrado salvar, ¿no? Con esto se inaugura ya una visión de la historia pues lineal, que es un poco como la que tenemos ahorita, como una historia de progreso, o sea que vamos a ir progresando poco a poco, o de decadencia también, o sea, un momento en el que todo se va pues, a destruir, ¿verdad? Lo que ahí sí no sé es si San Agustín tenga comentarios al Apocalipsis. Según yo no, porque pues en realidad nunca nos habla sobre qué pasaría con esta ciudad de Dios eh, durante, pues justamente sobre pues, el Apocalipsis, ¿no? O sea, em, durante los momentos en los que se está destruyendo como toda la humanidad y todo el mundo y todo esto, pues San Agustín no ahonda mucho en esto. Em, pero bueno, lo interesante aquí, o sea, lo que a mí me gustaría rescatar aquí es la manera en la que San Agustín define una sociedad, que es según lo que ames tú. O sea, generalmente se definen las sociedades según leyes o según cosas así, y él dice, no, una sociedad se define por la cosa que aman un conjunto de personas. Y esto es curioso porque pues, uno puede pensar, claro, o sea, las sociedades se hacen así. O sea, si tú amas, por ejemplo, ciertas tradiciones, pues eres mexicano. Si tú amas ciertas otras tradiciones, eres estadounidense o así. Y y las leyes vienen después, son algo que se superpone a estas amores de donde surgen las comunidades humanas. Pues eso que dices es bien impresionante, pero en las sociedades arcaicas, digamos, se veía, o sea, por los restos que han quedado y demás, que las tribus que llegaban a sobrepasar, digamos, un tiempo juntas son aquellos que cuidaban a los niños y a los ancianos. Ujú. Sí, sí, cierto. Y a sus enfermos también, ¿no? Y O a sea, sus enfermos, donde hay exactamente. restos de personas que se ve que estaban enfermas o que se rompieron huesos o cosas así Y y los que se ven demás veían sanos. por ellos Ajá. y los cuidaban, sí, Ujú. así era. Sí, sí, sí. Y pues este es San Agustín. Si se fijan, es como un montón de temas aquí, acá, acullá, justo porque pues son reflexiones que a él le fueron surgiendo en su vida conforme se iba topando con problemáticas y cosas así, ¿no? Y es difícil hacer una exposición sistemática, así como lógica de toda su filosofía, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Ok. Padrísimo. Está bien, Gon. Muy bien. Muchas gracias, Gon. Padre, Gracias, gracias. Gon. Oye, Para Gon, ya el pensar próximo, el próximo martes 10 de agosto. Ujú. ¿Qué martes vamos a descansar? ¿Ya lo tienes planeado o todavía no, amigos? Sí, pues el primer martes, justamente, déjame ver el calendario. O sea, el próximo martes no tenemos clase. Exactamente. 6 de agosto. Sí. ¿Cuántos martes son? ¿Cuántos? Déjame ver. Uno, dos, tres, cuatro Cuatro. martes son, Gon. Ujú. El Sí, 6, el 3, yo, ay, perdón. no, no escuché yo. Sí, Sí, es, yo es que se, tampoco. se me, se me trabó mi computadora.
pero ¿me escuchan? ¿Ya? Sí, Sí, ya. Sí, ok. Que estaba pensando si les podía dar nada más ahorita 2 clases al mes, porque pues tengo mucho trabajo con la tesis. Este, entonces, o sea, como tener una semana sí, una semana no, una semana sí y una semana no. Ok, ¿Cómo ven ok, ustedes? Gonzi. sí. Ok. Oye, pues la Ujú. tesis es primero, Gonzi, ahí sí que Sí. vamos a llorar, pero no. Oye, Gonz, pero cuando acabes la tesis, ya otra vez volvemos cada semana, ¿no? Pues sí, si quieren, sí, sí, sí. Y por favor, Sí, sí, entonces, pues entonces la semana que entra no tendríamos clase Ajá. y sería hasta dentro de 2 semanas. Dentro Y de 15 días. Ajá. Ajá, 15 días. entonces, entonces vamos a ver, de agosto vamos a tener clase el 13 y el 27, ¿no, Gonz? Sería, sí, ajá, ese, a ver, ajá, Te el día depositamos, el te 13 depositamos y dos el clases, ¿no? 26. Nada Entonces más te serían dos depositamos clases. Ujú, dos, sí, dos clases, dos, te depositamos, ¿ok? justamente, justamente, Ujú. Y el 6 y el 20 no tenemos clase, ¿no? precisamente. Ujú, sí. Ujú. Ok. Ok, perfecto. Pero cuando te desocupes, volvemos al horario, ¿verdad? Sí, o sea, el horario queda igual, ¿no? O sea, bueno, de 7:30 a 9 9. y piquito, Ujú. Sí, pero Sí. cuando ya acabes la tesis y ya ya te otra vez. recibas, entonces volvemos a que nos des cada semana, Gons. Bueno, está bien. oye, Gonz, y yo ya Sí, encontré mi tesis, mala suerte para ti, ¿por qué? porque es una tesis que se quedó inconclusa, porque luego hice otra tesis para la maestría, pero esta se me quedó inconclusa y es una um, comparación entre Melanie Klein y Hegel, Mira, mira, ajá, muy regularmente hecha porque no te creas que alcancé a entender demasiado, ajá. pero, pero entendí que había muchas cosas muy parecidas y a eso me aboqué. Mira, está bien. Y ya como le encontré, Gonzi, pues ahí vete Ya la pensando vas a que va a recordar, ser ¿verdad? tiempo, no, ni modo. Está Sí, bien, Gons, está bien. porque la filosofía es muy larga y hay muchos filósofos. Tenemos mucho, mucho por delante de clase, Sí. ¿verdad? Sí, 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 sí. Qué Y padre. Pero por eso la ahí la siguiente, llevamos. ¿Eh? Oye, otros perdón. 3000 años para pensar Ahorita por lo hablando de pronto, la mientras su temporalidad. tesis, así cada 15 días. Y luego ya cuando acabe su tesis, ya volvemos a cada martes, Gons, ¿sí? Ujú. Sí, 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 Claro. sí, está bien. Sí, Ajá. Ok, bueno, bueno, te perdonamos ahorita, te damos chance. bueno, está bien, está bien. Sí, sí, Ándele, sí. Gons. Muchísimas Gracias, gracias, Gons. Sí, ¿de qué? gracias. Nos vemos la Gracias, siguiente Gons. semana. Bonita Bueno, semana y nos vemos en 15 días. es en 15 Bye, días. Tere. Bye, Marta, Tishita. bye, Coco, bye, Bye, Tisha, Coque. Gons, gracias por todo, Gons. No, Gracias, a Bye, Gons. ustedes. A bye, todos.